donde somos familia en Cristo unidos. Pero yo siempre he dicho algo que Dios puso en mi corazón hace mucho tiempo. No podemos confiar en el que no conocemos. Pero cuando hablamos de Dios, no podemos conocer al que no buscamos. Tenemos que tomar un paso deliberado, consciente, intencional, por parte nuestra, de conocer a Jesús, para así poder caminar con Jesús. Y es precisamente sobre ese caminar que vamos a hablar en la mañana de hoy. Pero antes yo quería tomar otros minutitos y darle gracias a Dios primeramente y sobre todas las cosas por nuestro viaje misionero a Guatemala, donde muchísimas personas aceptaron al Señor y muchísimos líderes y pastores fueron capacitados para predicar mensajes bíblicos, porque ahí es donde está la diferencia. Es predicar mensajes bíblicos, mensajes que salgan de la palabra de Dios, y hay que ser instruido para poder hacer eso, saber, conocer la homilética correcta para poder predicar mensajes bíblicos. Pero también se le enseñó a estos pastores y líderes cómo evangelizar utilizando un método que se llama Camino Romano. Y para la gloria de Dios fue glorioso. Pero también no podría detenerme aquí de dar gracias sin darle gracias a nuestra amada hermana Iris. Pueden darle un aplauso al Señor. ¿Por qué nuestra hermana Iris? Porque Iris trajo la palabra aquí a Grace Latino durante esa semana que nosotros estuvimos en Guatemala. Y lo dije esta mañana mientras oraba antes de que empezara el servicio. El mejor orgullo de un padre, y en este caso de un padre espiritual, es ver que las cosas funcionen mejor cuando uno no está. Y le he dado gracias a Dios porque de todas las faltas que tengo, y tengo muchas, y si no me creen le pueden preguntar a mi esposa, pero una de las que le doy gracias a Dios que no tengo es celo espiritual. Yo siento en mi corazón que Dios me llamó no tan solo a proclamar su palabra sobre todas las cosas, pero también a discipular a otros para que hagan lo mismo. Y qué lindo es salir de aquí, hacer lo que Dios nos llamó a hacer y dejar su casa en buenas manos. Y Iris, te doy gracias por eso. Y finalmente quiero darle las gracias al pastor Juan Pablo de Guatemala, el jovencito que predicó el domingo pasado. Fue tan obediente que él trajo palabra que iba a la par con nuestra serie de Efesios. Cuando él preguntó, pastor, ¿de qué debo predicar? Y le hablé de la serie, yo quiero seguir en esa serie, y hizo un tremendo trabajo. Así que, pastor, si nos está viendo a través de las redes, creo que está ya de vuelta en Guatemala. Gracias por haber estado con nosotros. Pero mis hermanos, hoy vamos a continuar nuestra serie sobre el libro de Efesios. ¿Cuántos dicen amén? Ha sido una serie extraordinaria, porque algo que sucede cuando estudiamos estos libros versículo por versículo es que vemos a Dios, conocemos a Dios y por ende aprendemos a confiar en Dios porque lo conocemos de cerca. Hoy vamos a continuar en el libro de Efesios, pero vamos a estar hablando de 3 cosas, solamente 3 cosas que cada uno de nosotros tenemos que hacer para caminar con Jesús. Amén. Así que por última vez quiero que mire a la persona que está a su lado y le diga que Dios quiere que tú camines con Él. Díselo. Porque vamos a hablar de 3 cosas en particular. Y esas 3 cosas, lo primero que vamos a ver en la mañana de hoy es que tenemos que aprender la verdad sobre el Señor. Amén. Pero también tenemos que caminar, o mejor dicho, tenemos que cambiar nuestra ropa espiritual. Y en unos momentos se le va a tener sentido. Primero, tenemos que aprender la verdad sobre el Señor. Y segundo, tenemos que cambiar nuestra ropa espiritual. Y vamos a terminar nuestro tiempo juntos en esta mañana hablando de que tenemos que recibir la renovación de Dios en nuestras vidas. Y me encanta esa palabra, tenemos
que recibir. No es que se nos va a obligar, no es que es por cantazo, es que nosotros tenemos que recibirla. Pero antes de entrar de lleno en estas tres cosas que vamos a compartir en esta mañana, yo quería hacer un pequeño repaso. Acuérdense, llevo 3 semanas de no estar en este púlpito y quería darle un repaso, y yo sé que va a ser en forma de quiz también, porque queremos ver si estamos donde tenemos que estar. ¿Estamos listos? Amén. Miren, tenemos que entender desde que comenzamos este libro que el libro fue escrito por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo estaba en prisión en Roma cuando él escribió 4 cartas o 4 epístolas, como se le dicen. 3 de esas cartas fueron enviadas a las iglesias. Sin embargo, una de ellas fue enviada a un amigo cristiano. Pero todas las 4 cartas están incluidas en el Nuevo Testamento. Las 4 cartas son Efesios, que estamos estudiando en estas últimas semanas y meses, pero también es Filipenses, Colosenses, que estudiamos hace poco, y finalmente esa carta que fue escrita a un amigo cristiano es Filemón. Son estas 4 cartas que Pablo escribe, que están en el Nuevo Testamento, se conocen como las epístolas de la prisión. ¿Están conmigo? Los eruditos de la Biblia generalmente están de acuerdo que cada una de ellas fueron escritas durante el primer encarcelamiento en Roma del apóstol Pablo. Y Hechos 28 nos habla un poquito de eso, para darnos un poquito de contexto. Hechos 28, los versículos del 30 al 31, la palabra de Dios dice así: durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Versículo 31 dice: predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Se dice que Pablo no tenía la libertad de ir a donde él quisiera ir. Pero sin embargo, Pablo tenía la libertad de recibir a todos los que quisieran venir a él. Quiero que vayan haciendo la película en su mente. Y la casa alquilada de Pablo en Roma, mis hermanos, se convirtió en la sede del evangelismo mundial. Qué tremendo, ¿verdad? Pero yo te tengo que preguntar a ti, ¿qué podrá Dios hacer con tu casa? ¿Qué podrá hacer Dios con tu casa? Entiendan que el apóstol Pablo, él no podía ir, él no podía salir, pero otros podían venir a él. Pablo llevó a la gente a Jesús y inspiró a muchos otros a seguir difundiendo el evangelio de Jesucristo. Pablo incluso, esto es tremendo, empezamos hablando de que él era prisionero, él incluso llevó la guardia romana que lo custodiaba, que lo velaba, que lo guardaba. Él aún los llevó a ellos a la fe en Cristo. Think about that, que a veces decimos, ay, pero yo tengo que trabajar todos los días. Bueno, usa lo que Dios te dio en tu trabajo. Usa tu casa para el Señor. Usa tu testimonio. Pablo usó toda su autoridad como apóstol para seguir difundiendo el evangelio y edificando la iglesia del Señor Jesucristo. Así que Pablo abre su carta a Efesios en este capítulo 4, en los primeros 3 versículos. Escuchen cómo dice la palabra. Dice: por eso yo, esto es Pablo hablando, por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Versículo 3 dice: esfuércense para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Acuérdense nuevamente que Pablo era prisionero en Roma. Sin embargo, Pablo no hablaba de sí mismo como prisionero romano. Cuando leemos sus escritos, él no hablaba de que él era
prisionero de Roma, y eso podría haber sido porque entonces eso indicaría una sensación de derrota. Estoy en la cárcel, estoy prisionero, un sentimiento de autocompasión. Míreme a mí, los romanos me tienen preso, tomen lástima de mí. Por eso él no hablaba de esa manera, porque él no estaba teniendo un anhelo de simpatía. Como diría mi mamá, no, mi hijito, no. En cambio, Pablo se llama a sí mismo prisionero del Señor. ¿Pueden ver el contraste? Él está prisionero en Roma, pero él no se considera prisionero de Roma. Él es prisionero del Señor, porque estaba hablando desde un corazón lleno de fe, lleno de dignidad y lleno de victoria. Victoria aún en medio de su prisión. Así que yo le pregunto a cada uno de ustedes en esta mañana, ¿cuál fue el secreto de una perspectiva tan victoriosa? Think about that. Dejen que eso marine, ¿verdad? Marinar ahí en sus mentes un momentito. Acuérdense, él está prisionero. Pero él no habla de sí mismo como prisionero de este gobierno que lo metió a la cárcel. Él es prisionero del Señor. Y habla de eso porque el Señor le ha llenado su corazón de fe. ¿Y cuál es el secreto de una perspectiva tan victoriosa? La respuesta, mis hermanos, era que Pablo caminaba por la vida con el Señor Jesucristo. Y yo me atrevo a decir que Pablo caminaba con el Señor Jesucristo probable más cerca que cualquier otra persona que haya vivido. Y esa es la forma en que Dios quiere que caminemos con Él. Por eso le dije, mira a la persona a su lado y dígale, Dios quiere que tú camines con Él, porque Dios quiere que tú camine con Él. Camine con el Señor. A mí me encanta cuando las personas vienen y hablan conmigo y pastor, te extrañamos, pero no es caminar conmigo, es caminar con Jesucristo. Porque si usted camina con Jesucristo y yo estoy caminando con Jesucristo, cuando caminemos juntos, ambos caminamos con Jesucristo. Alguien puede decir amén. Así que quiero que entremos de lleno en la porción que tenemos para el día de hoy, que estamos siguiendo a donde nuestro hermanito Juan Pablo dejó y qué es lo que Dios quiere decirnos hoy. Así que si tienen su Biblia, yo quiero que la abran al libro de Efesios. Si no la tienen, ahí mismo arrodíllense y arrepiéntanse. No, ahí mismo de frente de usted hay Biblias en los bancos, pueden tomarla, va a estar aquí en la pantalla. Pero queremos leer la palabra de Dios para saber qué Dios nos dice y entonces entender qué Dios quiere que hagamos con esto. ¿Alguien se atreve a decir amén? Estamos en Efesios 4 y vamos a comenzar en el versículo 17 y hoy vamos a estar hablando, estudiando, desempacando desde el 17 al 28. La palabra de Dios dice así. Así que les digo esto e insto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Si lo dejara ahí, wow. Ahí hay una enseñanza en sí misma y hablaremos de eso en un momento. Versículo 18 nos dice, ¿por qué nos dice que no vivamos una vida así frívolas como los paganos? A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Y me encanta porque entonces va a empezar a explicarnos qué significa todo esto. La palabra se explica ella misma, mis hermanos. Y entonces nos empieza a explicar de que de ese alejamiento de la vida que proviene de Dios, ¿cuál es el resultado de eso? Dice, han perdido toda vergüenza. Se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Punto. Pero escuchen esto. La palabra nos dice
o nos hace la siguiente declaración: no fue esta la enseñanza que ustedes recibieran acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, a la luz de lo que acabamos de escuchar, a la luz de lo que Pablo nos dice, o mejor dicho, lo que Dios nos dice a través de Pablo, a la luz de todo eso, nos dice qué debemos hacer, dejando la mentira. Hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros ¿de qué? De un mismo cuerpo. Wow. Si se enojan, no dice no te enojes. Dice, si se enoja, no peque. No permita que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Ni le den cabida, ¿a quién? Al diablo. La implicación ahí es que nosotros le podemos dar cabida al diablo. Le podemos abrir puertas al diablo. Y ahí Dios nos dice, no lo hagan. Yo lo que oigo es, no, mijito, no. No den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Ese versículo es otra serie por sí mismo. No trabajamos para llenarnos los bolsillos, para que mírame a mí, que mucho tengo, que mucho he guardado tanto que voy a tener que construir 2 granjeros, dice la palabra, ¿verdad? Y Dios le dice, ay, pero tonto, pero eso es otra predicación. Dios nos provee para que podamos tener, para así compartir con los que necesitan. Wow. Vamos a entrar de lleno en lo que Dios quiere que cada uno de nosotros nos llevemos en esta mañana. ¿Qué es lo que Él nos dice a través de estas palabras que acabamos de escuchar? Qué bueno que estaba escuchando al bebé aquí. Porque me hace pensar en algo. Me hace pensar en lo siguiente. Hay muchas cosas que yo sé hacer en la vida en comparación con Levi. Voy a cogerlo a él porque él es más chiquito. Hay muchas cosas que yo sé hacer cuando me comparo con él. Yo sé hablar, yo sé caminar, y aunque ustedes no lo crean, yo sé comer generalmente sin ensuciarme mucho. Hay muchas cosas más que yo sé hacer como adulto en comparación al bebé. Hay muchas cosas que sé hacer en la vida, pero hay muchas otras cosas que no sé. Y todavía, mis hermanos, todavía estoy trabajando en lo más importante de todo. Y quizás algunos se preguntarán qué es lo más importante de todo. Y lo más importante de todo es caminar por la vida con el Señor Jesucristo. Alguien dice amén. Y para poder descubrir cómo caminar por la vida con el Señor Jesucristo, vamos a usar las escrituras que acabamos de leer, que ellas nos van a ayudar a descifrar, a entender y poner en práctica cómo podemos hacer eso. Así que tomen su boletín. Me ha dicho esto ya en 4 semanas. ¿Todo el mundo tiene un boletín? Levántelo, por favor. ¿Alguien puede decir amén? Lorraine tiene uno. ¿A alguien le hace falta un boletín? Levante la mano si no tiene boletín y quiere uno. Quiero que tomen su boletín, por favor, y yo quiero que escriban esto en el punto número 1. ¿Cómo es que vamos a aprender a caminar con Jesucristo
a través de nuestra vida, primero tenemos que aprender la verdad. Escriban eso, la verdad sobre el Señor. Miren, tenemos que aprender la verdad acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para mostrarnos cuán crucial es esto, Pablo nos dio una imagen de personas que no conocían a Dios. Saben que he dicho esto otras veces, no es original mío, lo he aprendido de otro lugar, pero se habla, y yo nunca he ido a la academia del servicio secreto, pero se habla que los agentes del servicio secreto le enseñan cómo determinar si un billete es falsificado o es verdadero. Pero durante su entrenamiento, la mayor parte de su entrenamiento, ellos simplemente trabajan con un billete verdadero. Nunca se le enseña, o hasta el final de su entrenamiento es que se le enseña un billete falso. ¿Por qué? Porque si tú te empapas bien de lo verdadero, vas a reconocer lo falso así, rapidito. Así que Pablo, para enseñarnos a nosotros, mostrarnos cómo es que debemos caminar con Jesucristo, él nos habla de personas que no conocen a Dios. Escuchen. Así que vamos a darle un vistazo rapidito nuevamente a los versículos del 17 al 19. Aquí Pablo les dice a los cristianos, así que les digo esto e insto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como quienes, como personas que no conocen a Dios. Si tú conoces a Dios y conoces la verdad, ¿por qué estás viviendo como que no lo conoces? Yo te voy a hablar de ello, porque ellos no lo conocen a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. ¡Wow! Y el resultado de eso, como ya dijimos, es que han perdido toda vergüenza. Puerto Rico le diríamos sinvergüenza. Porque han perdido toda la vergüenza, se han entregado a la inmoralidad. ¿Eso estará pasando en el día de hoy? Prendan el televisor. Se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Estos gentiles, mis hermanos, gentiles perdidos, definitivamente no conocían a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y aquí en el versículo 17 lo sabemos porque nos dice que ellos tenían pensamientos que eran frívolos. O sea, se puede decir que ellos tenían vidas inútiles y vacías. Dios nos libre, ¿verdad que sí? Porque Dios nos da propósito a nuestra vida. Él es nuestro propósito. Pero estos gentiles no tenían nada de eso. Y en el versículo 18, Pablo explica el por qué. ¿Por qué? Porque su entendimiento se oscureció. Estaban extraviados o separados de la vida de Dios. Ellos ignoraban la verdad y sus corazones eran duros. ¿Alguna vez has conocido a alguien así? No, no contesten. Y esto no es de mira a la persona a su lado, no. Pero todos hemos conocido personas así. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo de esta gente que estaban tan ciegos espiritualmente hablando como cualquiera podría estarlo. Estaban tan separados de Dios como se podría estar separado de Dios. Y en el versículo 19 nos dice que ellos fueron entregados a la inmoralidad y habían perdido toda vergüenza. Una frase bien dura. Es bien difícil para uno apropiarse de ella, pero la realidad es que podemos identificar personas que hemos conocido o quizás conocemos. Y Dios nos libre que seamos nosotros, que hemos perdido toda vergüenza. Yo digo que aún en mi vida, en mi siglo y medio siglo y pico de vida, yo he visto cómo la sociedad ha cambiado. Hemos hablado de esto hace muchos meses atrás, años atrás. Lo que antes era malo, ahora se ve bien. Lo que antes era malo, no tan solo ahora se ve bien, ahora se defiende. Y si tú te atreves a decir algo en contra a lo que están defendiendo, el malo eres tú,
Y esta mañana venía estudiando el libro de Hechos y escuché una declaración que se queda conmigo, y la razón que estamos viviendo en los tiempos que estamos viviendo y estamos viendo las cosas como las estamos viendo, y hay personas que la ven como la ven, espero que me hayan seguido, es que estamos viviendo en un mundo al revés. Y como el mundo está al revés, lo que era bueno ahora es malo y lo que era malo ahora es bueno, y el mundo está al revés, cuando uno los quiere poner al derecho, dicen que estamos al revés. Porque están tan acostumbrados a vivir de cabeza que cuando tú los miras de pie, se creen que están incómodos porque estamos al revés. No, mi hijito, no. La verdad de Dios es la verdad de Dios, la verdad de Dios. Y si te duele, gloria a Dios. Pero no podemos cambiarla por la verdad del hombre. Y estos gentiles estaban tan y tan perdidos que ni siquiera ellos tenían idea de que estaban perdidos. ¿Conoceremos gente así? Yo no necesito a Dios, yo no necesito estar metido en la iglesia. Sin embargo, ellos necesitaban desesperadamente aprender la verdad acerca de Jesucristo, y eso es otro punto importante. Por eso tenemos que, como iglesia, como cristianos, encargarnos de lo que se predique aquí, de lo que se enseñe aquí, de lo que nosotros recibamos aquí y pongamos acá, sea la verdad de Cristo y solamente la verdad de Cristo. ¿Alguien dice amén? Yo podría estar aquí de pie hoy, llevo 4 semanas con hoy, de que no había predicado. Yo puedo venir, yo le puedo hablar de todas las cosas maravillosas que pasaron en Guatemala. Pero no fue para eso que Dios me llamó. Yo le podría hablar del dolor profundo que tengo en mi corazón por mi equipo de béisbol en esto, pero no es para eso que Dios me llamó, y gloria a Dios por eso, porque no quiero hablar de él, no quiero. Porque Dios me llamó a hablar de su palabra y predicarla no adulterada, para que su palabra penetre a nuestros corazones y esa palabra sea la que haga el cambio que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Los gentiles de los cuales le he estado hablando desesperadamente necesitaban aprender la verdad acerca de Jesucristo, y la realidad es que todo el mundo necesita eso. ¿Alguien dice amén? Así, vamos a continuar leyendo. Efesios 4, 20 al 21, la palabra continúa y dice, y me encanta esta declaración porque es una declaración bien firme: no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. No fue esa, que vivieran de esa manera, metido en la inmoralidad. No, no fue esa. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, lo que le enseñamos es la verdad de Cristo. Y para mí eso provoca algo en mi corazón. Yo puedo predicar la palabra de Dios hasta que me vuelva azul. ¿Qué usted hace con ella? Eso es usted y Dios. Por mucho tiempo yo creía que esa era parte de mi llamado, velarlo a usted, ver cómo está viviendo. Estar detrás, mira que dónde está metido. Ay, no vino a la iglesia este domingo. No se anota en las escuelas de ganar alma. No va los miércoles a los estudios. No siquiera ni ora los martes. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer con este hermano y esta hermana? Y Dios me dijo, eso no es tu problema. Te vas a acabar tú y ellos van a seguir haciendo lo que ellos quieren hacer, porque yo les di un libre albedrío. Tú tienes, tu responsabilidad es tú acércate más a mí. Y entre más te acercas a mí, más te vas a dar cuenta de que yo estoy obrando. Porque nada queda encubierto ante los ojos de Dios. Yo no sé a quién Dios le está hablando en este momento, pero está hablando. Mi trabajo no es obligar a nadie a que venga los domingos. Me encanta verlos. Mi trabajo es predicar la palabra. Haya uno aquí, hayan 100, hayan 200. Yo tengo que predicar lo que Dios me dijo que predicara, pero asegurarme que lo haga sin adulterarla. En estos versículos lo que Dios nos está acordando, que en última instancia el Señor mismo es el que nos puede enseñar sobre el Señor. ¿Me están entendiendo? Y Pablo aquí le estaba hablando a todos los cristianos. ¿Y todos los cristianos son cuántos? Todos los cristianos.
Pero yo quiero que entiendan algo. Por supuesto que los maestros humanos en la iglesia pueden ayudarnos a conocer más a Dios. Amén. Y yo estoy tan agradecido de todos los maestros que tenemos en Grace Latino, los maestros de los grupos vida, los maestros que tenemos en oración, en la escuela de Gana al Alma, en las predicaciones. Yo estoy tan agradecido de uno y cada uno de los maestros que Dios nos ha dado aquí en Grace Latino, pero tengo que decirle que nunca estos maestros nos podrán llevar a ser salvos. Porque el único que nos puede llevar a eso es el maestro de maestros, es el maestro celestial, es nuestro Señor Jesucristo. El maestro humano lo que puede hacer es llevarte al maestro celestial. Pero el que hace el trabajo es el maestro celestial. ¿Me están entendiendo? ¿Están conmigo? Miren, nosotros debemos tener ese contacto personal con Jesús a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Es una relación personal. Yo siempre me acuerdo al principio de nuestro caminar con el Señor, o mejor dicho, el caminar de mi esposa con el Señor, porque yo no quería tener ninguna parte de eso. Yo tenía mi entendimiento oscurecido por las cosas del mundo y yo veía la iglesia de una manera bien distinta como la veo en el día de hoy. Y yo no quería formar parte de nada de eso. Pero Dios tocó el corazón de mi esposa de una manera que ella claramente me dijo, yo voy a ir. Si tú no quieres ir, tú no vayas. Yo voy a ir porque la salvación es personal. Y eso me hizo pensar mucho y Dios lo usó para que entendiera que la salvación es personal. Y quizás algunos de ustedes estarán pensando en este momento, pero yo llevo 40 años, 30 días sirviéndole al Señor. Pero ¿sabe qué? Hay momentos en nuestra vida cristiana que necesitamos volver a escuchar esto. La salvación es algo personal, es una relación personal usted con Dios. No tiene nada que ver, aunque es bueno que tu esposa o tu esposo caminen en el mismo camino, amén. Porque Dios no quiere yugos desiguales y aquellas que son jovencitas, tengo una que está por casarse, esto hay que pensar, el amor es chévere, pero lo más importante es que no sean yugos desiguales, porque mañana van a pagar las cuentas de no haberle hecho caso a lo que Dios dice en su palabra. Porque va a resultar en choque. Me gustaría poder decir que, a lo mejor no, va a resultar en choque. Porque Dios le va a decir algo que usted debe hacer y su esposo o su esposa le va a decir algo distinto. Y usted, pero yo tengo que ser fiel al matrimonio. No, mijito, no. Primero ser fiel a Dios sobre todas las cosas. Y para evitar ese problema, no tengan yugos desiguales. Eso no está en el mensaje y me dan 3 minutos para atrás, ¿ok? Pero es lo que tenemos que ir aprendiendo poco a poco, porque no es solamente en el matrimonio. Gloria sea el Señor que pronto nuestra hermanita Melanie se va a casar. Usted tiene una conversación ahí con Dios tremenda. La realidad es que a veces tenemos yugos desiguales con amistades. Y sí, Dios nos llama a difundir el evangelio, pero no dejen que sus amistades los jalen a usted en vez de usted jalarlos a ellos. Alguien dice amén. Seguimos, miren. El maestro humano nos puede ayudar a encontrarnos con el maestro celestial. Eso es lo importante. Y esa pequeña palabrita en el versículo 21, esa palabrita sí, en este versículo es bien importante. ¿Por qué? Porque escúchenla detenidamente qué es lo que dice. Dice, si de veras se le habló y enseñó, sí de veras, no es una pregunta, es una declaración, sí lo hicimos, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Le predicamos al Jesús verdadero. Debemos conocer a Jesús personalmente. Alguien dice amén. Debemos conocer a Jesús personalmente. Debemos abrir nuestro corazón para recibirlo. Debemos abrir nuestros corazones para recibir la verdad que Él quiere darnos, porque nuevamente la verdad que está en Él es la verdad. Pero ¿cuál es esa verdad?
¿Alguien sabe cuál es esa verdad? Para los que fueron al viaje misionero de Guatemala, los que han cogido la escuela de ganar almas tienen la respuesta. Y creo que todos la tienen. ¿Cuál es la verdad? Romanos 3:10 dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Aquí la verdad es que todos somos pecadores. Todos. Entonces, si usted está aquí hoy y piensa de que ya no eres pecador, lamento decirle que está bien equivocado. Todavía eres pecador. La diferencia es que ahora eres un pecador redimido por la sangre de Cristo, pero siempre pecamos. Amén. Pero la verdad también se encuentra en Romanos 3:23, donde nos dice, pues todos han pecado y están privados, están destituidos, están separados de la gloria de Dios, porque eso es lo que el pecado hace en nosotros. Mis hermanos, esa es la verdad. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es que es muerte, mientras que el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero la verdad también es que Dios nos ama a pesar de nuestros pecados. Alguien dice amén. Wow. Y Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a que tomara el castigo que me correspondía a mí, que te correspondía a ti. Eso es la verdad. Versículo que creo que todos conocemos aún cuando no le servíamos al Señor, es que nos deja ver esa verdad. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, o en la Nueva Versión Internacional dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La verdad es que Jesucristo estuvo dispuesto a morir en la cruz por nuestros pecados. La verdad es que Jesús murió en la cruz para pagar el precio del perdón eterno por nosotros. La verdad es que Él murió por nosotros y luego resucitó de entre los muertos. Mis hermanos, esa es la verdad. Hebreos 7:25 nos dice, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él, hablando de Jesús, se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Esa es la verdad. Dios quiere que caminemos una vida con Él. Porque nosotros nunca, la realidad es que nunca nos vamos a ganar el amor de Dios y no nos vamos a ganar nuestra salvación. Y muchos, incluyendo a su servidor, por un tiempo pensaba que era posible. Y no es posible. No importa cuán bueno usted crea que sea, la palabra dice que justo no hay ni siquiera uno. No importa cuántas obras usted cree que hace. Yo llevo 40 años sirviéndole al Señor toda mi vida. Yo hago y deshago para el Señor. ¿Sabe qué? Gloria a Dios por eso y qué bueno. Y siga haciéndolo. Pero eso no le va a ganar la salvación. La Biblia misma dice que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. Dios nos ama ahora mismo y nos amó antes de que el mundo fuera creado. Alguien dice amén. Wow, yo quisiera decir eso. Yo amo a mis hijos. Y a mis hijos en particular, yo los amé antes de que los conociera. Después llegó un momento que los conocí y dejé de amarlos un poquito. No, embuste. La realidad es que con nuestros hijos podemos verlos. Y con los nietos, Rafael. En el momento que nuestra hija o la esposa de nuestro hijo nos dice que van a tener un hijo, voy a ser abuelo. Y uno empieza a amar a esas criaturas. Quiero que piense, eso era Dios y es Dios con nosotros. Antes de la fundación del mundo, Dios nos amó. I don't know if you ever think about that. Eso es tremendo. Porque tú sabes que Dios nos conoce. Dios sabe los pensamientos buenos y los malos que tenemos. Él ve nuestras arrugas y nuestras verrugas, aún más que cualquier otra persona. Y con todo eso, Dios nos ama.
That is awesome. Yo no sé si eso le da alegría a usted, pero a mí me dan ganas de gritar aleluya, gloria a Dios, porque eso es tremendo. Porque tenemos que entender que nosotros no podemos ganarnos nuestra salvación, porque para hacerlo nosotros tendríamos que ser perfectos las 24 horas del día, los 7 días a la semana, todas las semanas del año y todos los años de nuestra vida. Yo no sé ustedes, pero a mí se me hace bien difícil ser perfecto ni por un segundo. Pero Dios me ama. Porque realmente la única persona que merecía el amor del Padre Celestial fue Jesucristo. We don't deserve it, pero Él nos lo dio. Porque Jesús fue perfecto en todos los sentidos y su perfección hizo posible que Él pudiera tomar tu lugar, mi lugar en la cruz. Y nuevamente le digo que a lo mejor aquí hay personas, yo llevo años sirviéndole al Señor, pero no quiero que nos quedemos acostumbrados a caminar la manera que siempre hemos caminado con el Señor y se haya convertido ahora en una rutina. Tenemos que dar pasos atrás y mirar de nuevo cómo yo llegué allí. ¿Cómo es que yo llegué a poder estar aquí predicando la palabra de Dios si yo me acuerdo que yo era por acá? ¿Qué pasó en el medio? Cristo pasó. Y tenemos que siempre acordarnos de eso. La palabra de Dios nos dice que aún Él nos llama en Apocalipsis 3:20. Él nos dice, mira que estoy a la puerta y llamo. ¿Quién es que está a la puerta? ¿Quién es que está llamando? No es Iván. Es Jesucristo. Yo no sé para quién es esto, a alguien en línea o quizás alguien aquí, quizás ha estado viniendo aquí por mucho tiempo, pero todavía Jesucristo está tocando y usted no ha abierto la puerta porque Él dice, estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Así es que caminamos con Jesús. Cada uno de nosotros, y no se quedó el disco pegado, es que cada uno de nosotros es la única persona que puede dejar que Cristo entre en nuestros corazones. Tengo personas aquí que sus mamás llevan mucho tiempo sirviéndole al Señor y son ejemplos, pero los hijos tienen que tomar su propia decisión. Porque cada uno de nosotros somos la única persona. Yo hubiese querido que Lorraine hubiese aceptado la salvación por mí. Y le doy tantas gracias a Dios que la hizo así fuerte como es. Y créame, que fuerte. Porque si ella se hubiese dejado manipular por mí, todavía estaríamos en el mundo. Porque yo no quería saber nada de la iglesia. Pero Dios la usó para tomar firmeza y decir, la salvación es personal, yo voy a servir a Dios, allá tú, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Yo voy a ir a la iglesia, si tú te quieres quedar aquí en pantalones cortos, viendo juegos, ahí haciendo nada, no lo dijo así, pero ya yo entiendo, entre líneas. Si tú quieres seguir siendo un vago y estar ahí, quédate, porque yo sé para dónde yo voy. Pero también yo sé que si tú sigues así, yo también sé para dónde tú vas. ¿Cuántos de nosotros tenemos que aprender a tomar esa firmeza en nuestra vida con nuestros hijos? Porque con nuestros hijos lo amamos y todo. ¡Ay, Señor, bendice a mis hijos! La bendición más grande que puede haber en la vida de nuestros hijos es que nosotros les demos el testimonio que vengan a Cristo. No que se conviertan en religiosos. Dios los libre de eso, pero que tengan una relación personal con el Señor. Y el mejor para enseñarle eso no es el pastor David, no es el pastor Dani, no es la hermana Irio, la hermana Ilsa o cualquiera de ustedes, y lo lamento, no son los mejores. El mejor para hacer eso es el Maestro Celestial, es Jesucristo. ¿Cómo podemos caminar por la vida con Jesucristo? Lo primero que tenemos que hacer es aprender la verdad de Cristo, porque no podemos confiar en el que no conocemos, ni podemos conocer al que no buscamos. ¿Están conmigo?
Escriban esto en el punto número 2. Lo segundo, para poder caminar con Cristo es que tenemos que cambiar nuestra ropa espiritual. Think about that. Efesios 4, 22 al 25 dice, con respecto a la vida que antes llevaban. ¿Cuántos aquí le pertenecen a Cristo? Voy a atrever a decir que levanten la mano. ¿Y cuántos de los que le pertenecen a Cristo tenían una vida antes de Cristo? Es como, ¿cuántos de ustedes nacieron? It was a trick question. ¿Cuántos de ustedes han pensado en su vida antes de Cristo en algún momento? Somos humanos. Pero miren lo que dice la palabra. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Eso es lo que Dios nos dice, porque si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Lo que Pablo nos dice aquí, que si usted está en Cristo debe quitarse el ropaje de esa vieja naturaleza, pero tiene que hacer algo a la luz de quitarse ese ropaje. Pablo no dice quédense ahora espiritualmente desnudos, no. Es lo que dice ser renovado en la actitud de su mente. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, si usted dice que está en Cristo, si usted dice que se quitó el viejo ropaje y se puso el ropaje de la nueva naturaleza que está en Cristo, creada a la imagen de Cristo, dejen de estar diciendo mentiras. Eso es lo que dice. Dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de ¿qué? Dios quiere que nos quitemos la deshonestidad y nos vistamos de sinceridad. ¿Alguien se atreve a decir amén? Mis hermanos, deberíamos hacer esto porque todos somos parte del cuerpo espiritual de Cristo y tu dedo no le puede decir al pie, o mejor, ¿cómo digo esto? Tu dedo no le puede mentir al pie. ¿Por qué? Porque somos parte del mismo cuerpo. Y yo sé que a veces se nos hace difícil. A mí me encanta el tiempo de saludo en Grace Latino. Usted esté visitando, sea la primera vez que haya venido o lleva 10 años con nosotros. El tiempo de saludo nos tratamos como lo que somos familia. Yo a veces estoy aquí, yo los veo y a veces le estoy haciendo señales allá al pastor Dani, pues mira que se sienten ya, pero el amor es tan palpable que no pueden. Están allá, se saludan, ay, hace tiempo que no te veo, doña Loli, qué bueno que estás aquí, que hacía tiempo que no te veía, y uno quiere seguir. ¿Por qué? Porque somos todos parte de un mismo cuerpo, y cuando un miembro del cuerpo sufre, el resto del cuerpo sufre. Qué bueno y qué lindo se ve eso. Pero lo que Dios quiere es que nos quitemos las mentiras y nos vistamos de la verdad. Los versículos 26 al 27 de Efesios 4 dice, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. ¿Dónde está mi esposa? Táncame la puerta, Joel, que ahora voy a decir unas cosas que puedo decir porque ya no está. Ah, no, que ya lo va a ver en la grabación. Vamos a seguir entonces. Pero me encanta eso de que no, esto es bueno, mira, y yo sé que es que como tengo lo de la boda de Melanie en mi mente y allá que estoy de vuelta, Dios me está poniendo en mi corazón, Melanie, esto es para ti, más que para ninguno, porque ya nosotros que llevamos, yo voy a cumplir 38 o 39 años de casado, ya uno ha tenido que aprender esto a cantazo, pero tú, Dios te ama tanto que te lo va a dar ahora desde el principio para que no sea a cantazo. No deje que el enojo dure hasta la puesta del sol. No. Ni dé cabida al diablo, porque eso da cabida al diablo. Lo más feo que hay es un matrimonio peleado que se acuestan peleados. Pero nos ha pasado, creo que a casi todos. Amén, no digan amén. Y si están con su esposa, yo puedo decir amén porque la mía no está.
Si usted, Ramón, se atreve, allá usted. Y dije Ramón. ¡Ah! Bueno, vamos a hacer. Ay, qué falta más así estar aquí. Mire, vamos a volver. Cristianos, cada vez que caminamos vestidos con esas ropas espirituales viejas e impías, le estamos dando al diablo un lugar para actuar en nuestras vidas. I hope you got that. Espero que lo haya entendido. Cada vez que nos ponemos ese viejo ropaje, le damos espacio al diablo. Así que Pablo quiere que nos despojemos de esa ropa vieja. Dios quiere que nos despojemos de esa ropa vieja y al mismo tiempo es posible que nos enojemos sin pecar. En ningún momento yo dije no te enojen. Pues yo nunca me enojo y yo amo a mi esposa con todo mi corazón. Ella es el tesoro de mi vida y yo no sé lo que haría sin ella. Pero Dios en ningún momento dice que no puedes enojarte. Lo que dice es que no peques al enojarte. Porque es posible que nos enojemos sin pecar. Porque existe algo que le voy a llamar o le llaman es la ira buena. Y sabemos que esto es cierto porque Jesús se enojó. En varias ocasiones en las Escrituras vemos que Jesús se enojó, pero Él nunca pecó. Voy a hablarle de una de ellas. Está en Marcos, capítulo 3, los primeros 5 versículos, y escuchen con su corazón, dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Le preguntó a los que estaban allí Jesús, pero ellos callaban. Entonces, mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Jesús se enojó. Jesús se enojó. Y Jesús es Dios. Y somos creados a la imagen de Dios, por lo que la ira piadosa es buena. De hecho, la única ira buena es la ira piadosa. Existe tal cosa como una justa indignación y Dios pondrá en lugar o te pondrá en un lugar para defender la verdad y nos da ira, pero es una ira piadosa. No es para pecar, para defender la verdad, defender la justicia y defenderlo a Él. En el momento correcto, de la manera correcta, por la razón correcta, la ira piadosa es buena. Volvamos a Efesios 4:28, y estamos por terminar. Nos dice: el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Dios quiere que nos despojemos de la mentira. ¿Alguien dice amén? Que nos despojemos de la deshonestidad. Amén. Y que nos despojemos del robo. Y hay diferentes maneras de robar. Les voy a mencionar unas por encimita. A mí me pagan por hora, pero yo me escapo y no trabajo todas las horas por el cual me pagaron. Think about that. Andaba detrás de una señora en el supermercado y se le cayó un billete de $20. ¡Ay, qué bendición! Porque yo estaba pelado. Hay muchas maneras que nosotros a veces hacemos cosas que no deberíamos hacer y parece inocente, pero no son inocentes, porque Dios quiere que dejemos esas cosas. Él quiere que dejemos de usar nuestras lenguas para lastimar a las personas y comencemos a usarlas para ayudar y a sanar a otras personas. ¿Alguien puede decir amén?
Hay muchísimas cosas viejas que debemos sacar de nuestras vidas. Hay lo que sean estos vestigios que siguen por ahí molestando. Y yo, como soy bien visual, Iris, yo los vestigios, yo para mí lo que veo, el closet en casa, y hay cosas que me hacen así, Loren, tratando de atraerme, y son de la vieja naturaleza. Yo he llegado a un punto en mi vida, porque como ya estoy viejito, dicho sea de paso, ya tengo 65 años con 3 semanas. Gracias, hermana, yo te pago ahorita. Me doy cuenta de que hay cosas que nos quieren atraer. La vieja naturaleza nos quiere que nos olvidemos de ella y nos atrae. Sea una canción, sea un lugar, sea algo. Pero nosotros no nos podemos esconder de esas cosas. Lo que tenemos que hacer es llenar nuestro corazón y nuestra mente de la palabra de Dios. Y hay momentos que no nos escondemos de ella, pero huimos de ella. No nos ponemos en posición de caer atrapados por las mismas cosas. Si el problema es X, mira, vaya a Y. No se quede en X. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, que todavía hay cosas de nuestra vieja naturaleza que tenemos que dejar. Pero yo tengo que preguntar una vez más, ¿cómo podemos caminar por la vida con Jesús? Primero, debemos aprender la verdad del Señor. Amén. Segundo, debemos cambiar la ropa espiritual. Tenemos que cambiar, tenemos que ser transformados. Y por último, escriban esto en su boletín, recibir la renovación de Dios en nuestras vidas. El versículo 23 de Efesios 4 dice, ser renovados en la actitud de su mente. En otra traducción dice, renuévense constantemente en el espíritu de su mente, teniendo una actitud mental y espiritual fresca. En una de mis porciones bíblicas favoritas, y quizás de algunos de ustedes, en el libro de Romanos, Pablo nos habla precisamente de eso en los primeros 2 versículos. Nos dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero me encanta el versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Quiero terminar con esto. Grace Latino. Nuestro Dios es un hacedor de milagros. Amén. Y siempre lo ha sido, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Ustedes creen que Dios, que la palabra dice que Él es Jehová Rafa, que tenemos un Dios que sana? ¿Alguien puede decir amén? Tenemos un Dios que sana y hace milagros de sanidad. Pero, ¿alguien puede decir pero mis hermanos, el cristianismo no se trata de un plan de salud. No venimos a Cristo porque en Cristo tenemos el mejor plan de salud. No. Es bueno que entendamos de que Dios es un Dios de milagro y Dios sana. Puede sanar y sana, pero esa no debe ser la razón de por qué venimos a Cristo. Venimos a Cristo porque esto se trata de caminar humildemente por la vida con Él, con nuestro Señor y Salvador, que sufrió y murió en la cruz por todos nuestros pecados y resucitó 3 días después en victoria eterna sobre el pecado y sobre la muerte. Nuestro Salvador resucitado es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero también Él quiere no tan solo ser tu Señor y tu Salvador, Él quiere ser tu mejor amigo y quiere caminar a través de la vida contigo. Y eso es lo que sucederá si usted pone su fe y confianza en Jesucristo. Clama a mí, dice la palabra, y te responderé.
Yo le voy a pedir que bajen su rostro, cierren sus ojos. Yo no sé para quién es este llamado o esta palabra para el día de hoy, pero siento fuertemente en mi corazón que tengo que hacerlo de esta manera. Si miran mis notas, no está escrito así, pero siento en este momento que esta es la manera en que debo hacer un llamado en esta mañana. Tanto para la gente que están en línea, como para los que están aquí presencial. Sabemos mucho que por mucho tiempo hemos estado, entre comillas, caminando con el Señor, pero miramos hacia atrás y el Señor está bien lejos de nosotros. Nosotros vamos a 2 o 3 bloques delante y vemos al Señor allá atrás tratando de correr, alcanzarnos, y no dejamos que nos alcance porque decimos que caminamos con Él, pero Él no está a nuestro lado. Él quiere estarlo. Él quiere caminar contigo. Es más, Dios quiere caminar delante de ti y abrirte camino. Pero solamente tú lo puedes hacer. Y no estoy hablando de salvación. Sí, comienza con la salvación. Que si hay alguien aquí hoy o me está escuchando a través de las redes que nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo, todo esto comienza con eso. Y en unos breves momentos yo voy a orar y darte la oportunidad a que tú invites a Cristo a tu corazón. Pero ese es solamente el primer paso. Después tenemos que dejar que Cristo camine con nosotros y nosotros caminar con Él. Yo te pregunto en esta mañana, ¿verdaderamente tú que lo conoces, que entregaste tu vida a Él, estás caminando con Él? ¿O lo tienes en casa, como por mucho tiempo teníamos la Biblia abierta en el Salmo 23? Dejamos a Cristo en la casa cuando salimos con nuestros amigos. Dejamos a Cristo encerrado en el baúl del carro cuando vamos a hacer nuestras cosas, o Él camina con nosotros en cada instante de nuestra vida. Dije hace un rato que hay solamente una persona que puede hacer que Cristo camine contigo, y ese eres tú. No es nadie más. Así que ahí donde estás en este momento, con tu rostro bajo, tus ojos cerrados, yo no voy a hacer un llamado para que usted alce la mano, para que venga de frente y el pastor Dani va a orar por usted. No. El llamado que siento en mi corazón hacer es que ahí donde tú estás, tú sabes si estás caminando con Cristo o no lo estás haciendo. Y que ahí donde tú estás, entre tú y Dios, en tu corazón y en tu mente, arrepiéntete. Y no salga de aquí hoy sin haber hecho eso. Y pedirle a Dios perdón. Porque en vez de ponerlo en el asiento de al frente de mi vida, lo tenía en el asiento de atrás y muchas veces hasta en el baúl. Y Él no tan solo quiere estar en el asiento de al frente, Él quiere estar detrás del guía. Así que si esto es para ti, no sé para quién es, pero Dios sabe. Ahí donde está, arrepiéntete y dile: Señor, perdóname. No te he dejado conducir, pero desde en este momento, aquí están las llaves del auto de mi vida. Conduce tú. Te doy gracias por la salvación que tú has puesto en mi corazón, pero yo quiero vivir esa salvación a cabalidad. Así que me arrepiento. Y te lo digo, te lo confieso, Señor, en este momento, y te pido que tú me perdones y que tome el control de mi vida. Y Padre, te recuerdo a ti de tu palabra, donde tú dices que si yo confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme. Y eso hago. Así que si esto eres tú aquí en línea, aquí en el templo o en línea, hazlo. Nadie mirando, nadie escuchando. Eso es entre tú y Dios. Pero no dejes pasar esta oportunidad. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Yo te doy gracias por esta iglesia, por esta congregación, por cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por todas las personas que se conectan, ya sea en vivo o en retransmisión, a ver este mensaje. Y te pido, Señor, que este mensaje, tu palabra, cale profundo en su corazón. Pero Padre, si hay alguien aquí hoy, ya sea en línea o aquí o en retransmisión, escuchando estas palabras y nunca han entregado su vida a ti,
Padre, yo quiero orar por esa persona ahora, que tu Espíritu Santo esté calando profundo en ese corazón, tocando ese corazón, y que esa persona, sea quien sea, repita esta oración conmigo. Querido Jesús, reconozco que soy pecador y que tú moriste en la cruz por mí. Te invito a que tú entres a mi corazón hoy y te quedes para siempre. Que me des un hogar en el cielo para cuando yo muera, y que me ayude a obedecerte, Jesús. Y es en tu nombre, Jesús, que hago esta oración. Todo el mundo con su rostro bajo y sus ojos cerrados, tanto aquí como en línea. Si usted ha hecho esa oración por primera vez hoy, ¿puedo ver su mano? ¿Habrá alguien aquí? Levante su mano si ha hecho esa oración. Si es en línea, por favor, comuníquese con nosotros. Padre, yo te doy gracias nuevamente por mis hermanos, por este servicio. Teníamos otra cosa planificada, pero lo haremos la próxima semana. Queremos respetar tu tiempo, Padre. Bendice a cada miembro de Grace Latino. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y aprender a caminar cada día contigo, Padre. Sé que tenemos unas personas enfermas, las levantamos delante de ti. Tú las conoces, a nuestra hermanita Ariana y en otros que los nombres se me escapan, pero a ti no se te escapan. Así que, Padre, humildemente, como tu siervo, yo oro y levanto a cada una de esas personas. Pero en este momento te doy gracias por cada persona que se dio lugar aquí hoy, en línea y presencial, y te pido que tú los sigas bendiciendo. Tú conoces las peticiones de su corazón, y conforme a esas peticiones, tu palabra dice que tú los que se deleitan en ti, tú le concedes las peticiones de su corazón, y eso te pido para cada uno de ellos. El que esté falto de salud, que tú lo sanes. El que esté falto de empleo, que tú le proveas empleo. El que esté falto de fe, que tú le des fe, Padre. Pero sobre todo, que te honremos y te glorificamos a ti, y que cada día aprendamos a caminar más y más junto a ti. Y es en tu nombre que oramos, y es en tu nombre que glorificamos, Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Que Dios me los bendiga, hermano.